Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Libertad. Qué bueno que están viendo con nosotros, están aquí con nosotros viendo este programa. Qué bueno que nos acompañas. Mi nombre es Arturo Perales y soy pastor de Tu Presencia Iglesia PDB. Y en este programa que le hemos llamado Tu Libertad, hablamos de revelación de la palabra que te va a ayudar para que tú encuentres la libertad en Cristo Jesús, para que tú encuentres libertad en todo lo que tú haces. Una libertad verdadera que solamente viene por el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios a tu vida. Y estamos estudiando el tema, la ley del espíritu de vida. Hay muchos que dicen que en el nuevo pacto o bajo la gracia de Dios ya no hay ninguna ley, ya no hay ningún mandamiento, pues al estar bajo la gracia ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, eso no es así. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero en el nuevo pacto hay una nueva ley. No es una ley externa que tengamos nosotros que seguir ciertos mandamientos para poder agradar a Dios, sino que la ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la vida de Dios dentro de nosotros. Esa palabra vida en el griego es la palabra zoe, y el zoe es la vida de Dios en nosotros que nos da acceso a todas las bendiciones y nos da acceso a todas las promesas. El zoe de Dios, de acuerdo a 2 de Pedro 1, es la que nos permite caminar en todo aquello que Dios nos ha otorgado y nos ha prometido. Y para nosotros participar de ese zoe de Dios, nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado y ahora vivos a la justicia, vivos en Cristo Jesús. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Y hemos estado estudiando Romanos capítulo 8, hemos ido versículo por versículo y vamos a continuar en estos momentos con el versículo 12. Este programa vamos a hablar de la ley del Espíritu de vida, pero ahora la ley del Espíritu de vida es la ley de la paternidad. Si tú nos has estado poniendo atención, recapitulando lo que hemos visto, vimos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús como la ley de la fe, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús como la ley del hombre nuevo o de la nueva creación o la ley del hombre espiritual. Vimos también la ley del Espíritu de vida operando en el corazón. La ley del Espíritu de vida es la ley de la justicia. Y ahorita continuamos con la ley del Espíritu de vida, es la ley de la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre. Es una verdad tremenda que muchas veces pasamos por alto. Muchas veces nos relacionamos con Dios directamente a través de Jesucristo y es correcto porque Jesús es nuestro mediador y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero tenemos que estar conscientes que Jesús es nuestro acceso directo al Padre. Acuérdate que Dios se ha revelado a nosotros en 3 personas. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podremos entender por completo esta doctrina maravillosa de la Trinidad. Recuerdo haber escuchado a un predicador contar una historia que se dice es una leyenda. No es una historia que esté confirmado como algo que realmente ocurrió, pero estaba hablando este predicador acerca de Agustín el teólogo que vivió en el siglo V, que Agustín iba caminando un día en la playa y ese día que iba caminando en la playa él iba meditando acerca de la doctrina de la Trinidad, tratando de entender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 dioses, es un solo Dios. Dios que se ha revelado en 3 personas. El Padre no es la persona del Hijo, ni el Hijo es la persona del Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es la persona del Padre. Sin embargo, el Padre es el único Dios que existe, el Hijo es el único Dios y el Espíritu Santo es el único Dios. Y esto es difícil de entender para algunos. Y iba Agustín, este teólogo que vivió en el siglo V pensando sobre estas cosas y no podía comprender y dice, Dios, yo no puedo entender esta doctrina de la Trinidad, ayúdame a tratar de comprenderla. Y dice que se encontró un niño y el niño estaba haciendo un agujero en la playa y se quedó viendo lo que estaba haciendo el niño y el niño hacía el agujero y luego venía la ola y agarraba agua de la ola y la echaba en el agujero y el agua se salía del agujero y le preguntó al niño, ¿qué es lo que estás haciendo? Y el niño le dijo a Agustín, estoy tratando de meter el mar en este agujero.
Y Agustín le responde al niño de manera áspera y le dice, niño, ¿cómo serás bruto? ¿Cómo serás tonto? Es completamente imposible que tú trates de meter el mar en ese agujero. Ahí no cabe el mar. Y el niño le respondió, según esta leyenda, inspirado por el Espíritu Santo, y le dijo, así eres tú, Agustín, tratando de entender la doctrina de la Trinidad y tratando de meterla a tu cerebro. Y esto nos muestra que hay cosas de esta preciosa doctrina que no la vamos a comprender completamente, pero así es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Sin embargo, tienen distintas funciones, son distintas personas, cada uno de ellos, y muchas veces nos aproximamos a Dios porque es más fácil verlo a través del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo fue también ser humano, Dios se hizo hombre, y es fácil relacionarnos con alguien que podemos nosotros intuir una imagen y semejanza. Pero la verdad es que somos hechos a semejanza del Padre también. Jesús vino a revelarnos al Padre. Y esta ley del Espíritu de vida, que es la ley de la paternidad, la estamos aprendiendo también aquí de Romanos capítulo 8. Y ve conmigo a Romanos 8, verso 17. El versículo, Romanos 8, verso 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, tú y yo, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos acceso al Padre Celestial. Tenemos ahora un Padre Celestial. La palabra de Dios dice que todos los que recibieron a Jesús, todos los que creen en su nombre, se les dio la potestad o el poder o la autoridad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tú ahora por Cristo Jesús eres un hijo de Dios. Tú ahora te puedes aproximar al Padre Celestial, el cual es un Padre de amor que está con brazos abiertos en estos momentos, dispuesto a recibirte, que tú vengas y te arrojes a sus brazos y digas, aquí estoy, papá. Y esto es lo que enseña este pasaje, nos muestra a Dios como este Padre amoroso, y que ahora somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Dice aquí esta palabra que no hemos recibido un espíritu de esclavitud porque la ley de Moisés nos esclavizaba al pecado, porque era imposible cumplirla. Pero ahora estamos bajo una nueva ley, que es la ley del espíritu de vida en Cristo, que es una ley que está grabada en nuestro corazón, es una ley que ha sido puesta ahí por el Espíritu Santo, y que es una ley que no me tengo que esforzar por cumplirla, es una ley que ya está cumplida en mí, porque es el poder y la habilidad de Dios, de la gracia de Dios que está obrando en mí y que me está haciendo ser como esta maravillosa persona perfecta, Jesús, el Hijo de Dios, que Él es a la imagen del Padre. Y esa es la imagen que tú debes de tener ahora, es la imagen del Padre, porque ahora tú tienes la imagen del Hijo y el Hijo es idéntico al Padre. El Padre Celestial se ha revelado a través de Jesucristo. En Hebreos capítulo 1 dice que ahora Dios nos ha hablado por el Hijo, que es el Hijo el que ha revelado al Padre Celestial. Si tú quieres conocer al Padre Celestial, tú vienes al Hijo y miras todo lo que el Hijo hace, y eso es lo mismo que hace el Padre. Dios, fíjate, en Cristo es ahora nuestro Padre, y como Padre nos ha dado una herencia, y debemos aproximarnos a Él. Aquí dice la palabra, fíjate en el versículo, lo que dice en el versículo 15, que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dios nos ha adoptado como hijos. No solamente Dios nos ha adoptado, hemos nacido del Espíritu de Dios. Hemos nacido por el poder del Espíritu de Dios. Desde el momento que tú aceptas a Jesús, viene el Espíritu Santo y te hace una nueva creación. Viene el poder de Dios, y aquello mismo que Dios hizo en María,
si has tú meditado acerca de la Virgen María, en un momento el Espíritu Santo vino y dice la palabra que fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo depositó dentro de ella a Jesús, que vino en un cuerpo de carne a través de ella al mundo. Esa misma obra del Espíritu Santo que hizo en María, al depositar a Jesús ahí en un cuerpo de carne, ahora la hace en el Espíritu, en nosotros. Viene el Espíritu Santo y deposita dentro de nosotros a Jesús. Viene y deposita dentro de nosotros al Creador del universo. Viene y hace habitación de Dios en nosotros. Él viene a morar dentro de nosotros y somos cubiertos por esa gloria de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ahora el Padre, tú tienes una conexión directa al Padre Celestial y tú le puedes decir, Abba Padre. Esta palabra Abba Padre tiene dos sentidos maravillosos en la Escritura. Yo lo he estudiado. Abba se dice que era lo que las primeras palabras que decía un bebé cuando comenzaba a hablar y comenzaba a tratar de dirigirse a su papá, así como ahora los niños pequeños dicen pa, y solo de pa. Abba era ese pequeño balbuceo que hacía un bebé, pero yo estudiando el significado y el origen de esa palabra, no solamente significa ese pa que dicen los bebés, sino que era una palabra de un absoluto y un reverente, un absoluto y a la vez un reverente respeto a la paternidad de Dios. Que la gente se aproximaba a un padre y lo veían como un gran patriarca, como alguien que tenía no solamente una paternidad sobre el hijo, sino que además era el proveedor, era aquel que iba a dejar una herencia por él. Un buen padre dejaba herencia a sus hijos. Entonces era visto el padre no solamente como este papá amoroso que nos da cariño por aproximarnos a Él, sino a este Padre amoroso que también nos deja una herencia. Y nosotros tenemos una herencia y eso es lo que significa Abba Padre. Cuando yo digo Abba Padre, estoy reconociendo que Dios es mi papá y que Él me ama y que Él me quiere y me acepta tal como soy, porque ahora somos una nueva creación, ahora estamos en Cristo Jesús. Pero también al decir Abba Padre, estoy diciéndole, Padre, yo reconozco que tú eres el proveedor, yo reconozco que tú eres el Padre de mi casa. Él es el padre de tu casa, el patriarca en tu casa, el que provee todas las cosas, el que cuida de todos ustedes, el que cuida de todos nosotros, el que está a cargo. Ya las finanzas, aunque Dios nos usa para traer finanzas a la casa, a los padres, a los sacerdotes de la casa, pero las finanzas no están, aunque nosotros somos mayordomos, no dueños. El dueño es Él. Las finanzas corren por cuenta de Él. Si nosotros confiamos en Él, sabemos que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Entonces quiero que vayas conmigo a Romanos 5:17. Una realidad de la paternidad de Dios es que tenemos que ver a Dios como Rey. Él es Padre, pero Él es Rey Padre. Él es el Rey del universo. Él es el Rey sobre todas las cosas. Y fíjate, dice en Romanos 5:17, que si por la transgresión de uno solo, está hablando de Adán, dice por su pecado reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jesús nos da acceso al reino de Dios. Jesús nos da acceso a ser ahora junto con Él reyes y sacerdotes. Jesús es Rey de Reyes porque Él es hijo del Rey, del Padre. Dice que llegará un momento en el cual dice que ahora Jesús está sentado. En Hebreos capítulo 1 nos dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús en estos momentos está sentado y está gobernando y su reino está ahorita allá desde esa diestra de Dios. Él está gobernando en los corazones de todos aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Pero este reinado nos dirige hacia la persona que es el Rey de la creación, que es nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial ahora nos ha constituido a nosotros reyes. Podemos reinar con la autoridad del Señor Jesucristo. Podemos reinar con esa autoridad porque lo hacemos por el don de la justicia. La justicia es un regalo. Estuvimos hablando en el programa anterior que ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora tú has recibido este maravilloso regalo de la justicia de Dios y por la justicia de Dios tú puedes reinar porque ya no eres tú, ya ahora es Cristo, la vida de Dios en ti. Dice, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, sino que ahora Cristo vive en mí.
y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces la paternidad de Dios nos ha dado una herencia y como reyes tenemos acceso a todo lo que hay en la casa del rey. ¿Qué es lo que hay en la casa del rey? Puedes imaginarte llegar al Palacio de Buckingham en Inglaterra y si tú tuvieras el acceso hasta la cocina, hasta la sala, hasta el comedor del Palacio de Buckingham y tú tuvieras los privilegios de ser hijo, en este caso en tiempo presente, de la reina Isabel en Inglaterra, ¿qué crees si tú le dijeras a alguien, tengo hambre? ¿Cómo crees que te trataría la gente allí? Estoy seguro que pondrían una mesa delante de ti con toda clase de banquetes y tú podrías sentarte a comer y comerías rico, ¿verdad? Así es la casa del Padre. Es mucho mejor que la casa de un rey o de una reina terrenal. En la casa del Padre está servida una mesa, dice la palabra de Dios que Él adereza o prepara mesa delante de nuestros angustiadores, porque Él ha preparado una mesa llena de toda bendición para que tú tengas acceso a ella. Él ha preparado una mesa donde está toda clase de cosas buenas para ti. Ahí está la sanidad que hizo provisión Jesús en la cruz del Calvario. Ahí está también ahora la provisión completa de Dios en todas las áreas. Está el alimento que tú necesitas comer cada día. Está el vestido que tú necesitas portar cada día. Allí está el techo que tú necesitas, tu casa. Ahí está todo lo que tú necesitas para comprar los útiles de tus hijos. Para comprar las mochilas, que a veces son caras las mochilas, valen 800 pesos una buena mochila. Ahí está en la mesa, en esa mesa está dispuesta con toda clase de bienes y bendiciones para ti espirituales, pero también de esas bendiciones espirituales tú puedes recibir lo material y traerlo a este ámbito físico. ¿Cómo? Por la fe. Dios nos ha dado todas las cosas. Dice la palabra que si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El Señor quiere darte con su Hijo todas las cosas, porque el Padre quiere darnos todas las cosas en Cristo Jesús, porque ya nos las entregó, ya nos las dio y Él quiere que tú las recibas. Él quiere que tú en este momento por la fe lo tomes, porque es algo ya dado por la obra consumada, la obra terminada de Jesús en la cruz. Ve conmigo a Gálatas en el capítulo 3. Fíjate lo que dice en Gálatas 3. Aleluya. Versículo 6. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios por justicia. Esta historia del patriarca Abraham. Abraham, Dios le cambió el nombre, se llamaba Abraham con una sola A. Y Abraham con una sola A significaba Padre exaltado. Y Dios miró a Abraham y le cambia el nombre y le pone Abraham con 2A y una H ahí en medio. Y Abraham con 2A significa Padre de muchas naciones. Dios le da este título, es un título exclusivo de Abraham. Ahora él es Padre de muchas naciones porque a través de la fe que él tuvo, nosotros hemos tenido acceso a la herencia de Dios por la descendencia de Abraham, que fue Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Jesús como descendiente de Abraham, debido a que Abraham estuvo dispuesto a hacer un pacto con Dios y que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo, entonces Dios decidió también entregar a su propio hijo, a Jesús. Y aquí hay una verdad tremenda, porque a Abraham se le hicieron promesas, pero no se le dio una serie de mandamientos que cumplir para acceder a esas promesas. Si tú lees la historia de Abraham, se encuentra a partir de Génesis 12, y ahí Abraham tiene un encuentro directo con Dios en varias ocasiones, y en una ocasión Dios visita a Abraham, le hace la promesa de un hijo, y Abraham no podía tener hijos, y su esposa además era estéril, pero Dios le hace esta promesa, y Abraham, al cabo de cierto tiempo, tiene primero a un hijo. Por ahí dicen que Abraham le quiso ayudar a Dios, y tuvo un hijo llamado Ismael, pero después, él no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa fue su segundo hijo llamado Isaac, que tuvo con Sara, su esposa. Y Sara se llamaba Saraí, y Dios le cambia el nombre de Saraí
a Sara. Y Sara, cuando Dios le hace esta promesa, si tú lo lees ahí en el Génesis, dice que Sara se rió. Y que Dios luego le dijo, ¿por qué te ríes? Y Sara dijo, no me reí. Y Dios le pregunta, no, si te reíste. Y la verdad es que Sara, su primer risa fue de incredulidad, pero su segunda risa fue de fe. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra de Dios que Abraham creyó. Ellos creyeron. Al principio Sara estaba incrédula si iba a tener un hijo o no por la edad que tenía. Dicen que Abraham tenía 99 años. Dice que Dios, en el libro en la epístola de Hebreos, dice que Dios tuvo que rejuvenecer sus cuerpos para poder ellos recibir esta promesa. Y esto fue a causa de la fe. Y por eso dice que Abraham le creyó a Dios que él iba a tener un hijo. Y dice que le fue contado por justicia. Simplemente Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y Abraham dijo, así va a ser. Y ahora Dios te dice a ti, si tú recibes a Jesús eres salvo. Si tú recibes a Jesús eres sano. Si tú recibes a Jesús eres próspero. Si tú recibes a Jesús estás bendecido. Si tú recibes a Jesús tienes provisión. Si tú recibes a Jesús tienes toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tú recibes a Jesús, yo me hago cargo de tus hijos. Si tú recibes a Jesús, ahora estás completo en Él. Si tú recibes a Jesús, ahora puedes hacer las mismas obras que hizo Jesús y aún mayores. Si tú lo crees, te es contado por justicia, como lo que le dijo a Abraham. Así de sencillo es la fe. No se basa en lo que tú haces, no se basa en lo que tú puedes hacer, se basa simplemente en el creer. Y al creer, tú recibes esta herencia que Dios te ha dado, esta herencia que nos ha sido entregada en Cristo Jesús. En Gálatas 6, en el versículo, fíjate lo que dice el verso 8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los no judíos, dio de antemano la buena noticia a Abraham, o la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Checa cuál fue la bendición de Abraham. Dice la palabra de Dios que Dios había bendecido a Abraham tanto que él era riquísimo. Ahora, mucha gente ha tomado este mensaje de la provisión de Dios y ha hecho un extremo diciendo, bueno, Dios quiere que tú seas millonario y si tú no tienes dinero, Dios no se agrada de ti. Y eso es falso, porque Dios no se agrada de ti basado en lo que tú tienes material. Dios se agrada de ti basado en lo que Jesús hizo en la cruz. Y en Cristo Jesús, tengas tu dinero en tu bolsillo, tengas tu dinero en tu cuenta bancaria o no tengas nada, la verdad es que en Cristo lo tienes todo, porque Él es nuestro proveedor. El Padre es quien provee todas nuestras necesidades. Entonces yo no te estoy hablando de un mensaje de un evangelio de una prosperidad falsa. No, yo te estoy hablando de un evangelio que trae un bienestar y una prosperidad, porque la palabra prosperidad está en la palabra, una bendición bíblica, basado enteramente en la gracia del Señor Jesucristo. No necesitas hacer nada más que creer y participar de aquellas cosas que nos ha sido mandado en el nuevo pacto. Y tú estás ya bendecido. La Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia da. Si por gracia hemos recibido bendición, entonces ahora nosotros, para fluir en esa bendición y en este bienestar, nosotros se nos manda dar. Y cuando nosotros damos y plantamos una semilla de fe, esa semilla que nosotros plantamos de finanzas produce un resultado financiero en nuestra vida. Mucha gente quiere dar tratando de torcerle la mano a Dios para que Dios les dé, pero la verdad es que Dios ya nos dio todas las cosas en Cristo Jesús. Nos ha sido entregado todo. Todo nos ha sido dado, pero nos ha sido dado también, dice Deuteronomio capítulo 8, que nos ha sido dado poder para hacer las riquezas. Entonces ahora en Cristo Jesús tú tienes ese poder y Él te ha dado su bendición para que todo lo que tú hagas sea bendecido y prosperado. Eso no quiere decir que no tendremos problemas o que no tendremos circunstancias que enfrentar o que no habrá tribulaciones y aflicciones. Pero en medio de esos problemas, Dios ha prometido sacarte adelante. Dios ha prometido suplir toda necesidad. Dios ha prometido y Él ha declarado que tú estás bendecido con toda bendición y que donde quiera que tú vayas, tú serás prosperado. Y que lo que Él ha depositado ese poder de hacer las riquezas en ti, así como lo depositó en Abraham. Él ha depositado ese poder en la semilla. Cuando tú traes una ofrenda delante del Señor, cuando tú en la iglesia local presentas tus diezmos, tus ofrendas, la gracia te ha sido dada, de la gracia tú tomas y devuelves al Señor y entras en un ciclo
de bendición. En tu dar está tu cosechar. Eso está en Corintios 9. No voy a hablar más de ese tema, pero quiero continuar hablando de las bendiciones de la paternidad de Dios. Y una de esas bendiciones que la he tocado es la provisión. Dios es nuestro proveedor. Él quiere darnos todas las cosas. Él ya nos las dio. De hecho, nos las dio en Cristo Jesús, pero Él quiere que tú aprendas a recibir todas estas cosas en Él. Y si tú estás escuchando este programa y nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, es necesario que tú lo recibas para tener perdón de pecados. Dios quiere que tú seas ahora un hijo de Dios y que tú lo veas como un Padre celestial, como un Padre amoroso. Y para tú recibir ese perdón, para tú recibir vida eterna y tú poder conocer a Dios, necesitas a Jesús. Si tú quieres recibir perdón de pecados, haz conmigo esta oración. Y en estos momentos di, querido Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Y yo creo que tú llevaste mis pecados. Me arrepiento de todos ellos y vengo a tus pies. Me entrego a ti. Jesús, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Yo recibo esta salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, es una oración muy sencilla, es una simple oración, pero si tú la has hecho con fe, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, la palabra de Dios lo dice, no yo, tus pecados han sido perdonados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ahí en pantalla va a aparecer un número de WhatsApp. Si quieres mandarnos un mensaje y hacernos preguntas, o si quieres compartirnos algún testimonio, puedes mandárnoslo por ahí. O también contactarnos a través de la página de Facebook de Tu Presencia Iglesia. Ahí te va a aparecer información. Gracias por mirar este programa, Tu Libertad, donde tú encuentras libertad en Cristo Jesús y en la palabra de Dios. Nos vemos en el siguiente programa continuando con este tema. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.